bienvenidos al nuevo episodio. Bueno, lo primero, haceros una previa. En el episodio anterior, el número 26, hablábamos de Vox, era el último partido que nos queda por repasar de los cuatro grandes, y decíamos que a diferencia de Podemos, Vox resiste con una cierta fuerza electoral, aunque está sufriendo. Lo que no podíamos imaginar es que pocos minutos después de subir nuestro vídeo a YouTube, nos enteramos de la nueva crisis en Vox, en este caso la ruptura del grupo parlamentario en Baleares, donde 5 de sus miembros expulsan a otros 2, en total eran 7, y los otros 2 eran los que estaban apoyados por Abascal, por Madrid. Una era la presidenta del comité de Vox allí y el otro era el cargo electo, presidente del Parlamento Balear. Bueno, hecha esa salvedad, que sepáis que no hay ninguna causalidad entre lo que dijimos en este video podcast y lo que ocurrió o se conoció pocos minutos después, ha sido mera casualidad. También ocurrió lo mismo el episodio previo cuando hablábamos de Podemos. A las pocas horas nos enteramos de la dimisión de Lili Bestringe. Insisto que este es un canal muy humilde y no tenemos ninguna capacidad de provocar esas crisis por nuestros análisis previos. Ya nos gustaría, pero ha sido tanto el caso de Lili Bestringe como el caso de la crisis en Baleares, han sido meras casualidades. No veáis ninguna causalidad aquí. Bien, el capítulo de hoy vamos a centrarnos, ahora que han pasado ya unos meses, casi bueno, más de medio año desde las elecciones del 23 de julio y un par de meses desde la constitución del nuevo gobierno de coalición, vamos a observar con mirada de pájaro, de águila, qué está ocurriendo, y en el próximo episodio, mañana, intentaremos hacer de profetas y basándonos en todo este análisis racional y solo con datos y con hechos, vamos a intentar proyectar qué pensamos que va a pasar en el futuro político español, sobre todo con el PSOE y con el PP. Bueno, veamos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, estamos ya terminando el mes de enero, es que efectivamente Sánchez ha sido capaz de gobernar de nuevo, a pesar de haber obtenido solo 121 diputados en las últimas elecciones. De los 350 que tiene el Congreso, Sánchez ha obtenido 121 diputados. Y es la primera vez en la historia democrática española donde está gobernando no solo ya en coalición, eso ocurrió con el anterior gobierno, fue el primero en coalición, sino que esta vez además es una coalición donde el presidente de gobierno ha sido el líder del partido, que ha quedado número 2 en las elecciones. Todos sabemos que el PP fue el partido más votado, obtuvo 137 diputados frente a los 121 del PSOE. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues si miramos a los datos y nos olvidamos de todo el ruido mediático, político y de todas las miserias humanas que salen a relucir en estas batallas, los datos son muy evidentes. Los partidos que apoyan a este gobierno de coalición en total sumaron 12,5 millones de votos en las elecciones, frente que el PP y Vox sumaron 11 millones. Es decir, que por un lado ya vemos que más gente votó a partidos que han formado este gobierno que los que votaron a Vox y el PP. La traducción en escaños también ha sido similar. Aquí no ha habido distorsiones sustanciales por efecto de la ley electoral. Lo que tenemos es que los partidos, insisto, de la coalición sumaron 179 diputados frente a los 171 que votaron en contra del gobierno de Sánchez. Por tanto, los números son evidentes. Luego podríamos profundizar si esos números son legítimos, no, que se ha conseguido, que el pacto que se da, que se negocia. Pero no es esto lo que vamos a hablar hoy aquí. Hoy lo que vamos a hablar es de un análisis, insisto, solamente racional de por qué unos han ganado y de por qué otros no han ganado o han perdido la posibilidad de formar gobierno. Y como casi siempre en la vida de las empresas o en la vida de los partidos políticos pasa igual, uno puede hacer un análisis crítico sobre qué se ha hecho mal, tanto por ti mismo como por los demás, o
y se puede hacer un análisis crítico positivo de intentar entender qué ha hecho el contrario, el adversario, de manera positiva, que ha hecho mejor, que gracias a lo cual te ha derrotado. Veamos estos dos grupos de análisis. Veamos en primer lugar las razones negativas. Esto se nos da muy bien a todos los humanos, no sé si en España especialmente. Ya sabéis que casi siempre que algo sale mal, casi siempre que no se consiguen los objetivos, la culpa, la responsabilidad siempre es del otro o de los otros, ¿no? Esto, y en política más, porque parece que aquí en España está mal visto arrepentirse, reconocer que uno se ha equivocado, incluso llegar a decir que otro es mejor que tú. Bien, ¿cuáles han sido en esencia, y los he agrupado en siete categorías, las razones negativas por las que se dice, los que han perdido, por qué dicen que han perdido, ¿no? Y la culpa no es de ellos, es de otros, como veréis. Bien, estas 7 son muy simples. La primera, por agruparla de forma generalista, es decir que Sánchez es prácticamente el diablo. La maldad de Sánchez, es un mentiroso crónico, es un narcisista. Feijóo llegó a decir en el Congreso que quizá fuera un psicópata. No empleo esas palabras, pero a raíz de aquella risa que le entró a Sánchez, escuchándose a sí mismo, cuando decía que Feijóo había dicho que no era presidente porque no quería, bueno, esto Feijóo lo digirió mal. Quizá ya hay que entenderle, porque en el PP y a Feijóo pues le ha costado mucho digerir que, a pesar de haber sido el partido más votado, pues no ha conseguido ser el presidente de gobierno. Segundo razón que se suele aducir es que los medios, los periodistas están con la izquierda, ¿no? No es un análisis muy objetivo, porque los periodistas, hay periodistas hay de todos los tipos, pero los medios, la propiedad de los medios, la inmensa mayoría son empresarios. Y normalmente el empresario tiende a ser conservador, es el mundo del dinero. El empresario quiere conseguir dinero, sea directamente o sea indirectamente, gracias a sus relaciones con el poder, sobre todo cuando su negocio o su empresa depende de los presupuestos públicos. Lo cual, en el caso de España, lamentablemente es cierto que el IBEX, en su inmensa parte, depende del sector público, o bien porque le factura al Estado, o bien porque son actividades reguladas y por tanto depende mucho del regulador, como es el caso de la Telefónica o las energías. Bien, pero los medios, si analizáis los periódicos, la mayoría son más bien de derechas, salvo el Grupo El País, y en las radios ocurre lo mismo, salvo de nuevo el Grupo El País con la SER, y las televisiones, los empresarios de la televisión privada pues se llevan bien con el gobierno, esté quien esté. Entonces tienen 2 canales cada uno, en un canal apoyan al PP y en el otro apoyan al PSOE. O sea que siempre, como dicen las abuelas, con una vela a Dios y con la otra al diablo. Tercera razón que se suele aducir para justificar esto, pues es decir que es que la izquierda comunica mejor, ¿no? Que son más hábiles en sus discursos, en sus lemas, en sus campañas, y que en cambio la derecha lo que son es buenos gestores y por tanto no se preocupan tanto de la comunicación. Bueno, este argumento tampoco se sostiene mucho, porque si analizamos la derecha y la segmentamos por geografías, pues la comunicación de la derecha en Madrid ha sido excelente. El lema de Ayuso de libertad o socialismo arrasó en Madrid, y la habilidad y la inteligencia, la astucia política de Miguel Ángel Rodríguez y su equipo pues es indudable, ¿eh? Está tan al nivel o más que los fontaneros de comunicación que pueda tener Sánchez en la Moncloa. Otro argumento, el cuarto, que se podría dar a veces, pues son las teorías conspiranoicas. Estas siempre hay en todos los países, aquí también, y pues se aduce, ¿no? Pues correos, el voto por correo se ha podido manipular, porque por eso Sánchez puso a su amiguete de presidente de Correos, etc. Bueno, ahí lo dejo. Quinto argumento, este es más baladí, ¿no? Pues gente que no se lo quiere complicar mucho la vida dice, oye, pues mala suerte, esta vez ha ganado, ha sido por poco, la próxima nos tocará a nosotros. Y luego finalmente hay un par de argumentos de más peso, que son analizarse, digamos, el comportamiento de Vox o de Podemos
perdón, de Vox o del PP y ver los fallos que pudo cometer cada uno. Y evidentemente aquí la gente se tira los tejos unos a otros. Lo que dice el PP es que Vox pues, se equivocó y especialmente señalan un desayuno que organizó Europa Press el miércoles previo a las elecciones, que fueron el domingo, donde Abascal, ante una de las preguntas de los medios, pues dijo que si ellos ganaran, la tensión en Cataluña pues aumentaría mucho más, ¿no? Esto evidentemente pues calentó los ánimos en Cataluña y no favoreció especialmente al voto del PP, ¿no? Y por el lado contrario, lo que se dice es que la política del PP de pactos fue totalmente errática. Y si recordáis, pues esas semanas que transcurrieron entre las elecciones autonómicas de finales de mayo y las elecciones generales del 23 de julio, pues no estaba claro si el PP pensaba que Vox era un aliado, un enemigo, si se amaban, si se odiaban. En Extremadura parece ser que Vox era el diablo. En Valencia esa misma noche negociaron con el diablo y salieron tan amigos de esa negociación. Es decir, que no hubo consistencia, esto es un hecho, hubo muchas contradicciones en esa política de alianzas o falta de política entre Vox y el PP. Bien, esos serían los 7 argumentos críticos negativos. ¿Cuáles son los positivos? Si vamos al otro grupo de razones. Pues los positivos es mirar qué ha hecho bien el que ha ganado. Y también hemos agrupado en 7 por ser equivalentes en el número de razones y las vamos a listar aquí, ¿no? La primera es precisamente la claridad de los pactos de gobierno del PSOE. El PSOE desde el primer momento en la campaña, antes, ya 6 meses antes, dijo que iría en alianza con Sumar, es decir, el PSOE ya reconocía que no podría gobernar en solitario. Esto el PP no lo reconoció en ningún momento durante la campaña y desde el primer momento fue de la mano con Sumar, fue de la mano con Yolanda Díaz, además literalmente de la mano, acordaros del debate, y no hubo ninguna quiebra de confianza entre ese pacto entre Sánchez y Yolanda. Es más, parecían amigos íntimos de toda la vida. Siguiente acierto de la coalición que gobierna es ese talante, empleando la palabra clásica, y ese concepto que agruparon de la coalición progresista, donde incluyeron a todo el mundo, salvo al PP y a Vox, llegando incluso a conseguir algo que a priori podría parecer antinatural, que es que los partidos de la derecha vasca y de la derecha catalana, una derecha casi racista, a veces xenófoba, e incluso la ultraderecha catalana, que todavía no tiene representación en las urnas, pero que empieza a tener cierta presencia en el interior de Cataluña, esos partidos también prefieren estar en la coalición con Sánchez que en la coalición contraria del PP. ¿Y por qué? Pues porque consideran que con Vox no se puede ir ni a heredar. Tercer argumento a favor de por qué han conseguido formar gobierno, a pesar de esos pocos escaños. Bueno, es la imagen de Sánchez. Sánchez tiene una imagen innegablemente, especialmente a nivel internacional, muy positiva. Pues es un español joven, dinámico, alto, encantador. Sobre todo, es un dato muy relevante, es la primera vez que el presidente de España habla inglés y puede estar en los pasillos, en los cafés, en los momentos informales, debatiendo con sus colegas europeos, y lamentablemente la derecha española no ha tenido nunca un líder que hablase inglés y que pudiera ir a estas reuniones como van cualquier líder de cualquier país europeo que pretenda tener un mínimo de peso específico. Quizá llega el momento en el PP de que se planteen cómo puede ser que el líder de su partido no hable inglés y para ser becario de cualquier empresa y que te paguen ni siquiera 1.000 euros, te exigen hablar ya inglés. Quinto argumento. Sánchez ha tenido la habilidad o la suerte de ser el único o de los pocos líderes europeos que, gobernando cuando llegó el COVID, ha conseguido repetir y volver a ser elegido después del COVID. En general, el COVID ha tumbado cantidad de gobiernos. Acordaros de Boris Johnson en Inglaterra y de muchos otros. Esto ha sido una habilidad, no solo es suerte, también en España pues los ERTEs funcionaron bien, la sociedad en general sufrió por partes iguales
y nadie atribuye especialmente al PSOE pues todos los problemas que acarreó el COVID, pues de enfermedad, de muertes, etc. Sexto argumento, la calidad o la cohesión, o las dos cosas, de los equipos que ha sido capaz de formar Sánchez. Un líder muchas veces, la mayoría, si no todas, consigue triunfar y consigue tener éxito gracias al equipo que forma. No depende de la persona del líder, cada vez menos, en esta sociedad y en este mundo tan dinámico, tan complejo y tan rápido. Para poder triunfar lo que necesitas es tener un equipo de alto rendimiento. Y tanto dentro de la Moncloa, que eso lo vemos menos los ciudadanos, como fuera, la cohesión del gobierno, se puede decir, después ya de 4 o 5 años que lleva Sánchez en el gobierno, que esas maquinarias han funcionado razonablemente bien y desde luego le han permitido gobernar la primera legislatura entera, y esta, que está comenzando, veremos, pero de momento ahí está, le ha quitado, el gobierno al PP, habiendo tenido menos votos y menos escaños que el PP. Y el último dato, no por ello menos importante, es Cataluña. Sánchez, ¿qué hizo? Pues quitar al liderazgo que había en el partido en Cataluña, si os acordáis, un tal Iceta, casi en algunas ocasiones cómico, aunque tuviera votos, bastantes votos, pues sobre todo por el cinturón rojo de Barcelona, y poner una persona muy diferente de Iceta. Iceta es un hombre que no tiene estudios, muy de la calle, muy dicharachero. Salvador Illa es todo lo contrario, es un hombre muy serio, muy con el seni catalán llevado al extremo. No es un hombre gracioso, pero es un hombre formado, es filósofo. En este canal, evidentemente, tenemos un cierto sesgo positivo hacia los filósofos. Es máster del IESE, por tanto, el IESE en Cataluña es una institución fundamental, tiene una relación óptima con todo el tejido empresarial, tanto de pymes como de grandes empresas catalanas, y por tanto Illa lo que transmite al electorado catalán es calma, tranquilidad. Seni es uno de los suyos, no es separatista, cree en España, pero es muy catalán. Y las elecciones en Cataluña lo han demostrado, Illa ha conseguido, el PSOE catalán ha conseguido más votos que Esquerra y que Junts juntos. Y esto ha sido una decisión personal de Sánchez, este cambio de Iceta por Illa. Y esas son, en resumen, las 7 razones críticas, negativas de por qué se ha hecho mal por el lado de los perdedores y qué se ha hecho bien por el lado de los ganadores. Y aquí os dejamos, librepensadores, no sin antes deciros que el próximo episodio vamos a coger nuestra bola de cristal, basándonos en este análisis de hechos y de datos, y os diremos qué pensamos que va a ocurrir, qué estamos convencidos que va a hacer el ganador hasta ahora para seguir ganando, y qué debe hacer o cuántas posibilidades tiene el perdedor para cambiar las tornas del partido y conseguir ganar. Y ya os anticipo que solo tiene 3 opciones racionales desde el punto de vista de la filosofía política y la táctica política. De estas 3, una es seguir igual, no hacer nada, no hacer cambios. Esa es la obvia. Analizaremos qué puede ocurrir si deciden ir por ese camino. Y las otras 2 no tenemos tiempo y no os las vamos a anunciar, pero dedicaremos a eso el próximo episodio mañana de Política, Filosofía y Economía. Gracias por seguirnos. Si os gusta este canal, suscribiros, compartirlo en vuestras redes y nos vemos.